Existe una realidad invisible que te rodea, una guerra constante que define tu destino. No es una metáfora, es la verdad que la Biblia nos revela. Las Escrituras nos advierten claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es tu realidad, esta es la guerra espiritual. El enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Pero no estamos indefensos. Fuimos llamados a la victoria. La palabra nos asegura, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Prepárate, porque hoy vamos a equiparnos con la armadura de Dios. Es tiempo de despertar, de entender las estrategias del enemigo y de caminar en la autoridad que ya nos ha sido entregada. Bienvenido a la línea del frente. Te invitamos a seguir escuchando Generalidades de la Guerra Espiritual con el pastor Nixon Panteul. Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, por la alabanza, por la ministración, Señor. Te pedimos, Señor, que tú siempre derrames ese rocío fresco, esa unción fresca, para que juntos podamos ser edificados, restaurados. Gracias, Dios bendito, porque tú eres el que fortalece nuestra vida. Sabemos, Padre, que nuestra lucha, Señor, no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es espiritual. Y por eso, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que limpies la atmósfera. Que esta atmósfera sea purificada, Señor, sea santificada. No es por nosotros, sino es por el nombre que nosotros proclamamos. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos honor y gloria. Y al Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, ministranos y danos luz en la palabra, para que la podamos entender, para que la podamos discernir, para que la podamos digerir. Y que esta palabra, que es para todos, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, salgamos edificados, fortalecidos y aumentados en fe. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las cosas importantes, mis hermanos, que nosotros debemos de tomar en cuenta acá con lo que ya hemos hablado, es que la guerra espiritual no solamente es pelear contra principados, potestades, huestes y gobernadores de maldad en las regiones celestes. No es solamente pelear contra demonios, sino que conlleva muchas cosas. Y principalmente, cómo estamos nosotros también delante del Señor. Para que nuestras acciones, nuestras operaciones espirituales sean efectivas. Eso es lo que queremos. Que lo que nosotros hagamos tenga un efecto en lo espiritual y por consiguiente se manifieste en lo material. Entonces, la guerra espiritual no solamente es echar fuera demonios. Y entonces por eso es importante el tema, por lo menos toqué yo 2 puntos, de manera escueta, de manera corta, sobre el temor y sobre la inmundicia el día domingo. Que al final de cuentas, si nosotros no nos percatamos de eso, le dejamos puerta abierta al enemigo. Y el enemigo va a ganar ventaja. Tarde o temprano va a ganar ventaja, porque al final de cuentas hay ciertas áreas en la vida del cristiano que se vienen a constituir en hombres fuertes. Muchas veces nosotros como cristianos le tememos mucho a los desiertos, pero el desierto es una buena seña. ¿Por qué es una buena seña? Porque eso significa que ya salimos de Egipto. O sea, el hecho de estar en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue al desierto. Del desierto era llegar a Canaán, a la tierra prometida. El hecho que nosotros estemos en una batalla no quiere decir, hermanos, precisamente que somos personas carnales, pero sí nos tenemos que poner en el avispero. Podemos adorar, podemos alabar, podemos glorificar tal vez un par de minutos al día o un día a la semana. Pero el cristiano realmente restaurado, nacido de nuevo, es 24/7. Y cuando nosotros vivimos una vida así consciente de quienes somos hijos de Dios, vamos a comenzar a ver el reino operar en nosotros. O sea, hoy no vamos a meditar nosotros en la oración del Padre Nuestro, pero la Biblia dice, venga tu reino. Y eso tiene una profundidad que ustedes ni se imaginan. Específicamente habla de obediencia y de sujeción, porque si hablamos de un reino, hablamos de un rey, hablamos de un gobierno.
Y cuando nosotros venimos y establecemos los principios, los fundamentos, las leyes del Señor, que son leyes eternas, comienza entonces a desarrollarse el reino espiritual aquí en la tierra. El día de hoy, entonces, ya con lo que hemos hablado, si nosotros no le ponemos atención a las áreas que estamos tocando, mis hermanos, es dejarle puerta abierta al enemigo. Al enemigo, las derrotas que él va a sufrir con su ejército, toda la vida van a tener que ser provocadas. ¿Cómo así? Es que un cristiano se va a levantar en obediencia, en santidad, en ayuno, en oración, va a comenzar a leer la Biblia, va a comenzar a memorizar la Biblia y lo que es más, va a querer vivirla. Y cuando comienza a vivir la palabra de Dios, hermanos, todo comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar. Si nosotros leemos, eso ya es un 50%. Si nosotros lo vivimos, eso es poderoso. Y hoy el tema que vamos a tocar, entonces hablamos del temor, que era una de las armas del enemigo. Hablamos de la inmundicia. Y la inmundicia, hablando de aquella basura, ¿se recuerdan de Belcebú? Las moscas es figura de los demonios. ¿Verdad? Y los demonios son atraídos por aquellas áreas no ministradas, no entregadas. Pero cuando nosotros estamos siendo atacados, tenemos insomnio, tenemos preocupación, tenemos alguna tristeza, algún dolor, y el enemigo está ahí atacando. Por eso es que nosotros antes de acostarnos también nos encomendamos a Dios, porque en todo lo que nosotros hacemos, sea de palabra, de hecho, lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, mis hermanos, de que esas inmundicias son esas áreas que atraen demonios. Entonces, hoy vamos a tocar el tema importante, porque no podemos nosotros enfrentar al enemigo si no hablamos del perdón. Recuérdense que el enemigo no conoce eso. El enemigo es implacable. El enemigo se levanta todos los días para matar, robar y destruir. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no sabe perdonar. Nuestro Dios sí sabe perdonar. Él nos perdonó. ¿Cuántos somos perdonados aquí? Y le damos gracias a Dios que hemos sido perdonados. Hermoso es cuando experimentamos el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el tema del perdón tiene que ver mucho con la guerra espiritual. Porque el que entra a la batalla espiritual, el que entra en la liberación, tiene que tener en su genética espiritual enraizado el perdón. Tiene que entrar con eso. Y ustedes van a ver por qué es importante el perdón. Y cuando nosotros hablamos del perdón, más adelante les doy el texto, porque solo un texto les voy a tocar. Y está en la oración del Padre Nuestro. Al finalizar, este es el texto que voy a mencionar porque yo les dije, hermanos, ¿cuántos queremos ser como Jesús? ¿Cuántos queremos ser como el Padre? ¿Cuántos queremos imitar al Espíritu Santo? ¿Por qué imitar al Espíritu? Porque es una persona que consuela, que guía, que fortalece, que capacita, que nos guía a toda verdad. Y también nosotros somos eso. Nosotros guiamos a almas al conocimiento de la verdad. También nosotros consolamos a la esposa, al esposo, a los hijos, a los hermanos. Los fortalecemos. Entonces, si nosotros nos queremos parecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios Todopoderoso, tenemos que aprender a perdonar. Eso es una decisión consciente. Una decisión consciente. ¿Qué quiere decir, hermano César? Que yo no lo tengo que obligar a perdonar. Entendemos la palabra y la queremos poner en práctica. Dice, perdonad a los que os ofenden. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor a nosotros? Un montón de veces. Un montón. El día de hoy seguramente el Señor mostró su misericordia con nosotros. Entonces el perdón es una decisión consciente sobre las ofensas que nosotros sufrimos. ¿Qué quiere decir consciente? Que no soy manipulado, que no soy forzado, que voluntariamente lo voy a hacer, porque ya entendí la importancia del perdón en mi vida. Y eso le teme el enemigo. ¿Por qué? Porque eso trae beneficios personales. El perdón trae beneficios personales. Se pelea el esposo y la esposa, pero se reconcilian. ¿Qué se restaura ahí? La relación. Se pelean los hijos con los padres o los padres con los hijos, se reconcilian. ¿Qué es lo que sucede ahí?
la restauración de la relación, de la comunicación. Y eso el enemigo no lo soporta. Por eso es importante que cuando nosotros oremos en familia, porque en algún momento nos toca ser profetas, nos toca ser personas que les señalemos alguna actitud, no en acusación, pero decirle, mira, no podemos entrar a hacer una oración de guerra espiritual si estamos peleando, nos tenemos que reconciliar. Porque entonces vamos a entrar divididos al campo de batalla. Y aquí tenemos que entrar unidos al campo de batalla. Tenemos que ser escuderos los unos de los otros. Entonces, importante. Entonces, el perdón se opera a favor de una persona que nos ha ofendido y nosotros lo decidimos de manera consciente. No porque yo le diga, mire hermano, usted tiene que perdonar esta noche. Ay, hermano, pero no. Fuera de que no es tampoco es sentimiento el perdón, es decisión. No es si lo siento, tampoco es eso. No, ¿lo entiende? ¿Lo comprende? Todavía no me cuesta. Sigamos orando, sigamos leyendo la palabra, le voy a decir yo. Porque muchas veces no es una cosa inmediata. Hay ofensas que dejan una herida muy profunda y que necesitamos seguir ministrando, seguir orando, seguir ungiendo, seguir consolando, seguir vendando, para que venga el genuino perdón, para que no perdonemos a medias y para que no sea solamente de labios, sino que sea de corazón. Porque cuando lo hacemos de corazón, ya no nos lastima, se pasa por alto la ofensa. Y aquí juega un papel, en el perdón, juega un papel importante el amor. Porque regularmente usted perdona al que ama. Al que no le cae muy bien, no lo perdona. Y recuérdese que Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, dice. Porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo vamos a ser efectivos nosotros en la guerra espiritual si no tenemos amor? Entonces vamos por otros propósitos. Ya no vamos por el reino, sino muchas veces lo hacemos por ego, muchas veces lo hacemos por orgullo, por altivez. Lo que queremos es que las almas caigan, que las almas se sanen y decir, yo soy el traidito de la película. Yo soy el bueno de la película. No, si todo lo que somos, todo lo que hacemos es por gracia y misericordia de Dios. Entonces la importancia de lo que es el perdón, la importancia de que sea una decisión consciente. Y fíjense que no solamente trae beneficios de restaurar la relación, sino que también trae beneficios físicos. Fíjense que hay personas que están enfermas por falta de perdón, porque no pueden perdonar, porque cuando no se perdona hay amargura. Ese es el problema, que hay amargura. Y el Señor más adelante ahí nos dice que tengamos cuidado, porque no vaya a ser que por alguna raíz de amargura otros vayan a ser contaminados, porque el que tiene amargura en su corazón contamina al otro o a otra. Entonces es importante que nosotros manejemos el perdón, porque nos va a traer una restauración en nuestras relaciones, una restauración física, una restauración espiritual. Fíjense que la persona que no tiene el hábito de perdonar es una persona muy contenciosa, muy peleonero. ¿Por qué? Porque hay una herida, hay algo en su corazón que necesita ser restaurado. La base del perdón, que es, les dije, el amor. Y ese amor no es el amor eros, no es el amor fileo, es el amor ágape, el amor incondicional. ¿Por qué tendría que tener yo la capacidad de perdonar a Guayito, a hermano César, a mi esposa, a mi papá, a mi hermana, a todos ustedes? ¿Por qué tendría que tener? Porque el amor de Dios llena mi corazón. Amados hermanos, la victoria de nuestro Señor Jesucristo fue en base al amor. Él se mantuvo puro, santo, por amor a nosotros. Él murió por amor. Por eso Él puso la norma. El amor no son palabras, el amor son actos. Si aquí tuviera 100 jovencitas, les podría decir, jovencitas, no se deben de ir en esa finta, ¿verdad? De que yo te amo, yo te quiero porque te mando corazoncitos y porque te mando mensajitos o porque te escribo una carta o te mando una cancioncita o tu versículo bíblico, sino son actos. Porque nuestro Señor Jesucristo lo mostró en la cruz del Calvario, muriendo por usted y muriendo por mí, pagando el precio por nuestros pecados. Nos justificó en la cruz del Calvario.
y nos reconcilió delante del Padre. Y ahora por ese sacrificio nosotros somos salvos. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. En el griego la palabra perdonar significa literalmente dejar pasar. Eso, nada mágico, dejar pasar. Pero ¿cómo voy a dejar pasar esa ofensa, pastor? ¿Cómo voy a dejar pasar? Si es que me lastimó, si es que me hirió, me ofendió, me humilló. ¿Cómo voy a dejar? Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de oración, necesitamos de ayuno, necesitamos de tener luz en la palabra para que nosotros podamos canalizar las ofensas a través del amor. Por eso es que no solamente se debe de pedir por los frijolitos, no solamente se debe de pedir por algunas cosas materiales en la vida, se debe de pedir amor, porque el amor echa fuera todo el temor, dice la palabra. Si alguien tiene miedo, tiene que pedirle al Señor amor, porque cuando uno se siente amado por el Padre, hermano, uno se siente lleno, se siente completo, se siente amado, se siente protegido, porque quien ama no traiciona, quien ama cuida, quien ama es fiel. ¿Y cuántos tienen un Dios fiel? Entonces, hermanos, claro, en cuanto al perdón de Dios, hay que arrepentirse. O sea, nosotros queremos el perdón de Dios, tenemos que arrepentirnos. En relación al perdón entre los seres humanos, no toda la vida van a venir a pedirte perdón. Y eso no quiere decir que tú no tomes la decisión de perdonar. Porque al final de cuentas, lo que uno quiere es ser libre de esa cosa pendiente. Porque fíjense mis hermanos, que cuando no hay perdón, le tenemos ese pendiente a la persona. ¿Qué quiere decir? Estamos esperando el momento para cobrárnosla. ¿Qué pasaría si Dios hiciera eso con nosotros? Vamos a ver en qué momento se equivoca y le cae el 20 a este. Pero bueno es Dios, mis hermanos, que tiene misericordia. Entonces, el que no perdona, mis hermanos, guarda resentimiento. Y el resentimiento es eso, es que está esperando el momento de compensar la ofensa. Me doy a entender, de compensar la ofensa. ¿Qué quiere decir? De devolverle lo que me hizo. Dice, hay matrimonios que se destruyen por falta de perdón. Hay familias que se destruyen por falta de perdón. Hay amistades que se separan por falta de perdón. Una ofensa bastó para romper con esa relación. Si aplicara el perdón, las cosas se mantendrían. Y vamos a ver más adelante, mis hermanos, que cuando yo hablo de perdón, hay cosas, hermanos, que después del perdón debe de existir una medida de seguridad. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo extremo. Un caso de violación. Primero hay que pedirle que el Señor sane, ella se sienta o él se sienta limpio, restaurado, amado, y después lo llevamos también al perdón. Porque si no lo llevamos al perdón, toda su vida va a ser una vida de resentimiento, de amargura. Y todo aquel, o si es hombre, porque ustedes saben que hay hombres que son violados. Y el caso normal, cuando uno habla de violación, habla del sexo masculino ejerciendo una fuerza sobre el sexo femenino. O sea, yo perdono, pero te denuncio. Yo te perdono, pero tienes que pagar las consecuencias. Yo te voy a ver en la calle y si voy manejando no te voy a pasar el carro encima, pero sí te voy a tomar medidas. Me doy a entender, mis hermanos. Hay casos extremos, pero esos son casos extremos. En el caso del matrimonio, el perdón es para restaurar la relación. ¿Qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo? Restaurar la relación del ser humano con el Padre. Unirnos para entrar en comunión. Él nos reconcilió, nos perdonó, nos limpió, nos purificó. Y hoy tenemos acceso al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. ¿Se da cuenta, hermano, lo importante que es el perdón? Lo estoy viendo y se lo estoy hablando desde otros ángulos, porque yo sé que ese tema es bastante profundo y extenso. Uno no lo va a agotar hoy con
con unos 45 minutos. Entonces, recapitulando, el perdón es una decisión, no un sentimiento. Entonces, hablamos de que perdonar es un acto de voluntad, una actitud que se desarrolla. No es algo muchas veces que se sienta inmediatamente, sino que vamos encaminados al perdón. Dios nos manda a perdonar incluso si no nos piden perdón. ¿Oye? O sea, usted no esté, hermano, esperando que la persona que lo ofende venga necesariamente a pedirle perdón. Muchas veces lo que hacemos se nos olvida y el otro está pero atado a eso. O uno, pongámonos en ese papel, o uno, es que ese, ¿qué le hice? ¿Por qué me trató así? ¿Por qué habló así? ¿Por qué me empujó? ¿Por qué me ignoró? ¿Por qué me tiró el pelo? ¿Por qué me hizo mala cara? ¿Por qué esto? Y se queda ahí con eso. Y yo a veces le digo en manera de broma, ¿y qué si él es así? La cara la tiene así. Y la persona se siente ofendida porque el otro, ya su corazón es nuevo, pero solo le falta que su rostro, ¿verdad?, brille como el rostro de Moisés. Pero ese va a ser a pura búsqueda del Señor. ¿Cuántos quieren que su rostro les cambie? No, ¿cuántos quieren tener un rostro nuevo? Busquen un encuentro con Dios. El que tiene un encuentro con Dios, su rostro le cambia. Importante, hay que perdonar aunque no vengan a pedirte perdón. Entonces, no quiere decir que cuando yo perdono es darle licencia al otro para que me siga ofendiendo. No es eso tampoco. El Señor que le dijo a aquella mujer que fue encontrada en el pleno acto de adulterio, vete y no peques más. Hay momentos también que uno en el perdón, y yo creo que eso es de este tipo de perdón muchas veces es el que se afina en el matrimonio y en la familia. Amigo, te voy a perdonar, pero por favor no lo volvás a hacer. Porque si lo volvés a hacer, te voy a tener que disciplinar. O la esposa, mira amigo, por favor no lo volvás a hacer. Porque si lo volvés a hacer, voy a tomar una decisión. ¿Me entienden? Me estoy dando a entender, mis hermanos. O sea, el perdonar no quiere decir, te perdono y seguime sonando. No, uno tiene que, te perdono, hermano, hermana, te perdono, pero comportémonos como cristianos. Vivamos como cristianos, avanzando sobre el perdón. El perdón es un mandato de Dios. La Biblia lo enseña y nos manda a perdonar. Eso quiere decir que cuando yo perdono, me convierto en un cristiano obediente. Recuérdense que no todos los cristianos, no todos los hijos de Dios son obedientes. Es hijo, pero muchas veces no es hijo obediente. Y la figura la tenemos bien con el hijo pródigo. El hijo pródigo era hijo, pero no era obediente. Y el hijo pródigo es figura de muchos de nosotros en algún momento. Nos vamos y nos gastamos todo perdidamente. No dejamos de ser hijos del Señor. Y si Dios en su infinita misericordia nos permite regresar a casa nuevamente, regresamos. Pero debemos de regresar arrepentidos. Por eso es que a nosotros se nos quita el derecho de señalar y de juzgar a las personas. ¿Saben por qué? Se nos quita el derecho porque nosotros fuimos perdonados. ¿Se recuerdan de aquel que no pudo perdonar una pequeña ofensa, una pequeña deuda? A él le habían perdonado algo que no se podía pagar, pero él no pudo perdonar una pequeña deuda. Eso nos puede pasar a nosotros. A nosotros Dios nos ha perdonado cosas. Yo no sé el tipo de vida que usted haya tenido, pero como no hay pecados pequeños ni grandes, sino que pecado es pecado. Todos aquí hemos experimentado el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál sería mi consejo en esta noche? Hermanos, haga una listita. Haga una lista de la gente que usted necesita perdonar. Y muchas veces empiece con usted mismo, porque muchas veces somos nosotros los que no nos perdonamos también. Por algo que hicimos, por la decisión que tomamos, por una situación que dejamos pasar. Por ejemplo, pudimos haber hecho un negocio, no lo hicimos y toda la vida nos pasamos lamentando. Empecemos por nosotros, a perdonarnos. Como dijo alguien, cuando entendí que en la Biblia dice que hay que amar al prójimo, entendí que me tenía que amar a mí mismo. Porque muchas veces estamos fisurados, estamos divididos nosotros. Hay gente que no se quiere. Se mira en el espejo y carita. Pero ¿cuántos aquí se quieren? Se aceptan como son. Hay quienes no se pueden ver en el espejo. Es muy bajito, es muy alto, es muy gordo, es muy seco, muy blanco, muy negro, muy colocho, muy quispinudo, muy todo. No.
Una de las cosas, hermanos, una de las cosas que uno tiene que aprender, y cuando el Espíritu Santo ministra el corazón de uno, es que uno comienza a amarse. Yo me caía mal, ni yo me aguantaba, imagínense. Pero Dios me amó, me restauró, me llenó de su amor. Y ahora digo, Nixito, te quiero mucho. Amén. ¿Cuántos pueden echarse piropos? No en su casa, aquí no. Entonces, dice Mateo 6:12 al 15, solo una partecita de ahí. En la última parte dice, perdónanos nuestras ofensas. ¿Cuántos queremos que Dios perdone nuestras ofensas? Como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Como nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Entonces, aquí es, hermano, que el que aprende a perdonar, el que sabe perdonar, busca parecerse a Jesús. Busca parecerse a Jesús. Porque nuestro Señor Jesucristo perdonó en extremo. Una de las últimas palabras en la cruz que dijo, Señor, perdónalos. Como quien dice, Señor, yo ya los perdoné. Padre, perdónalos, porque estos ingratos no saben lo que hacen. Mire, y lo traicionaron, y lo escupieron, y lo laceraron, y lo insultaron, y le dijeron hijo del diablo, y lo lastimaron, y se burlaron de él, y blasfemaron en contra de él, y lo rechazaron. Pero él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, ¿qué hubiera hecho usted y yo? Señor, déjame que me baje un ratito, Señor, aunque sea con uno me desquite, aunque con uno que agarre ya es suficiente. Pero el Señor no. ¿Y sabe qué? Él sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Él es el mismo, Él es el mismo. Su misericordia es para siempre. Entonces, hermano, la falta de perdón es inmundicia. Una vez nosotros no sacamos esa basura, atrae demonios. Mira que el otro cambia de color su rostro, traga saliva. Cuando mira a su prójimo, viene el diablo y dice, a mí también me cae mal. Hagámosle algo. Sí, va. Y piensa el otro que está hablando solo, que si el enemigo le está tirando dardos. Y unen fuerzas. Y piensa que eso es natural. Eso no es natural. Eso no es normal. Ahí hay una influencia, pero no se discierne de esa manera. Se mira de manera natural, pero ahí hay gato encerrado. Cuando no se aprende a perdonar, se deja puerta abierta para una invasión espiritual de las tinieblas. Se deja puerta abierta cuando no se perdona. Les invito a que nosotros, a través del perdón, restauremos la armonía en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Que nos conozcan a nosotros los cristianos como gente que ama, como gente de misericordia. ¿Qué pasa si nosotros nos despellejamos los unos a los otros? No damos testimonio. Debemos de orar unos por otros. Qué rico es que oren por uno, hermanos. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Muchas veces la mayor parte de las heridas familiares, de amigos, de hermanos, crean esa fisura. Y el enemigo gana ventaja. Pero a través del perdón hay sanidad espiritual y emocional. Hermano, que usted entre por esas puertas con acción de gracias. Que usted entre por esas puertas con gozo, con libertad. Así tiene que entrar usted a la casa del Señor, con libertad. La Biblia claramente dice, en cuanto respecta a vosotros, estad en paz con todos. Usted tiene que buscar estar en paz con todos. Alguien dice, hermano, pero es que uno no es monedita de oro para caerle bien. No, pero lo que respecta a usted no busque caer mal. Como dice, hay quienes tienen una gran gracia para caer mal, pero usted no. Tampoco el extremo de querer caer bien. Que hay momentos, ahorita lo vamos a mencionar, que una de las cosas para poder llevar a una persona al perdón, se lo tenemos que decir. Porque usted se da cuenta cuando una persona tiene algo contra otro. Pero eso ya lo hemos dejado de hacer. Ya hemos dejado de decirle, mira, esposa, tú tienes algo contra esta persona. No, bien, por esto y esto y esto. No, bien, mira, tienes que perdonar. Porque eso no es de Dios. ¿Me estoy dando a entender?
Porque se nota cuando una persona tiene algo en su corazón en contra de otra persona. ¿Sí o no, mis hermanos? Y entonces hay que ayudarla. Y yo le pido a Dios, hermanos, ya no va a creer que yo también en algún momento no se me cruza algo en el corazón o en la mente. Claro que sí. Yo miro unas cosas en las redes sociales y me dan ganas de comentar, pero no lo puedo hacer por la institución donde trabajo, que es prohibido comentar algunas cosas, postear algunas cosas, me dan ganas, dicen. Pero al final de cuentas, qué bueno, porque si no, no se mete en el juego también. Pero ustedes se imaginan tener un pastor amargado, falto de perdón. Ya no estuviera. Fíjense que entonces debemos nosotros de aprender a perdonar. ¿Por qué? Si usted mira a alguien que tiene resentimiento y amargura, no es feliz. No es feliz. Ahora, algo importante. Mire, esto que les voy a decir es clave. Cuando perdonemos, no, si lo vamos a hacer en el altar, no lo hagamos de esta manera. Señor, perdona a todos los que me han ofendido. No lo haga de esa manera. La oración del perdón debe ser específica. Apúntelo. Debe ser específica. Si hermano Eduardo, hermano Chusito me ofendió, yo tengo que decir en mi oración, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a perdonar a hermano Eduardo. ¿Que solo eso? No, porque me ofendió con lo que dijo. Específico. ¿A quiénes tienen que perdonar? ¿A su mamá? ¿Al papá? No puede decir a todos los padres que han ofendido. No, usted tiene que decir mi propio